¿Qué tal? ¿Cómo le va? Yo soy Miguel Bárcena. Me da mucho gusto que nos acompañe en una emisión más de Hidalgo Hoy precisamente en un día especial en el que inicia una nueva etapa, una nueva era, dirían algunos, con el cambio de administración en el gobierno federal, la llegada histórica de la primera mujer como presidenta de la República. Y para hablar de ello, de cómo encuentra al país, cómo encuentra la administración, cuáles son sus retos. Me da mucho gusto saludar como todos los martes a mi querido colega y amigo Enrique Lascano. Enrique, muy buenas tardes. Hola Miguel, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte y saludar a quien nos hace el favor de acompañarnos en este programa, en esta emisión de Hidalgo. Hoy, pues dices bien, hoy se inicia bueno, hay que decirlo, la verdad, un parteaguas en la vida política de nuestro país, en la vida política, económica, en muchos rubros. Esa es la verdad, porque la llegada de una mujer a la presidencia de la República pues es un tema de muchas aristas, no solamente de un tema político, ¿no? Eh, Hay, por supuesto, en cualquier inicio de administración, pues retos formidables, sobre todo en un país como este, de 130 y tantos millones de habitantes, todavía con muchos rezagos, todavía con muchas carencias, con problemas de marginación, de seguridad, de muchos tipos. Alguien diría, no hay país que no los tenga. Esa es una realidad. Es decir, no hay quien llegue al cargo de presidente o de presidenta, O de de primer ministro. primer ministro o cualquiera que sea la forma de gobierno, que no vaya a enfrentar un problema enorme, grande, abrumador como es dirigir un país. ¿Cómo llega Claudia Sheinbaum? Bueno, llega con una votación que es la mayor que se haya obtenido, es decir, llega con un bono democrático y, si me permite el término, un bono de simpatía muy grande, muy grande. Estos bonos ayudan mucho, qué duda cabe, sobre todo durante los primeros tiempos de la administración, pero también se acaban pronto. Es decir, si bien es cierto, tenemos que mencionar esto como un factor, un hándicap a favor de la doctora Sheinbaum, también tenemos que mencionar que quienes esperan resultados tendrán, creo, Miguel, poca paciencia para empezarlos a ver. Es decir, esto obliga a la administración de Claudia Sheinbaum a acelerar los resultados. Creo que, a diferencia de Andrés Manuel López Obrador, donde venían de una transición política, Miguel, donde no solamente era un cambio de sexenio, sino de paradigmas, de formas de ver el gobierno, en términos incluso de geometría política, ¿no? Este era el primer gobierno federal de izquierda. Entonces, me parece que eh, Andrés Manuel llegó con este mismo bono, pero había pues una lógica de paciencia de los ciudadanos. Creo que ahora es menos porque ya no es el primer gobierno federal que se enmarca, digamos, en la 4T. Entonces, pues creo que los resultados eh, van a ser exigidos desde muy temprano, Miguel. Sí, coincido plenamente. Veo a Claudia Sheinbaum que llega, como ya mencionas, eh, con dos características extremas. Una, eh, ya no llega con todo este resguardo económico, monetario que le Sí, dejó Peña Nieto a López Obrador. Hablemos de los fondos de estabilización que bueno, prácticamente se los acabaron, los fideicomisos, entre ellos el Fonden, los desaparecieron y otros dineros que estaban ahí precisamente para cuando hubiera o si se presentaba una situación adversa económicamente. Entonces, ahí ya tiene Claudia Sheinbaum un hándicap, porque por otro lado llega con una deuda externa que creció muchísimo en la actual administración, llega con un Producto Interno Bruto menor al que heredó Andrés Manuel López Obrador. Es decir, los mexicanos hoy
con todos los apoyos y demás, nuestro PIB personal es menor que el que se tenía antes. Llega con un déficit fiscal muy importante que le deja López Obrador y que tiene que reducir de 6 a 3 puntos, es decir, un 50%, lo cual es muy complejo considerando que los programas sociales ahora son constitucionales e incluso se incrementan otros que se agregan Sí, para esta administración, es sí, decir, lo de los lo chavos, de las los becas. jóvenes construyendo el Bueno, futuro, las sí, madres, las mujeres de 60, 60. Bien, ¿qué quiero decir? Hay menos dinero, hay menos guardaditos y hay más compromisos. Entonces ahí Claudia tiene un hándicap que le heredan y que tendrá que manejar y tejer muy fino para que la situación económica y financiera no se deteriore más. Y yes, el otro punto, el contraste, es que llega con una amplísima mayoría, una sobrerepresentación, legal o ilegal, es una sobrerepresentación en el Congreso Federal, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores. Llega con las Fuerzas Armadas muy empoderadas, con todas estas tareas que les encomendaron desde la administración anterior y que al parecer, por lo menos en lo dicho, se van a mantener, pero que eso le permite a Claudia tener, digamos, no solo un poder, sino un control sobre lo que hace y lo que harán las Fuerzas Armadas. Llega también ya con una Guardia Nacional que depende de la Sedena, no solo no en cuanto a formación castrense, la logística, la operatividad, la nómina, que es muy importante. Y pues como diría el clásico Peter Parker, ¿no? Cuando tienes un gran poder, tienes una gran responsabilidad. Y Claudia va a tener un gran poder que no había tenido ningún presidente en los últimos 25 años, Enrique. Entonces vamos a ver cómo con ese gran poder, esa gran fuerza, popularidad y votación histórica que tuvo, puede enfrentar y paliar y resolver todos estos problemas que va a encontrar o que está encontrando ahora al inicio de su administración. sí, yo creo que sí. Hay, por supuesto, retos al interior y al exterior. Más tarde hablaremos pues, de los retos hacia el exterior, que será recomponer algunas relaciones que por ahí hubieran quedado lastimadas. Eh, y dentro de los temas interiores, pues qué duda cabe, ¿no? Que hay algunos de urgente resolución. Habrá que ver ahora a García Harfuch, que será el encargado del gobierno federal del tema de la seguridad, cómo empieza esta administración. Es un policía de carrera, ¿no? Es un hombre que conoce bien y que logró resultados importantes en la capital del país y pues que habrá ahora de implementar planes a nivel federal. Yo espero que resulten, ¿no? Que tengan resultados pronto. Es uno de los temas de preocupación, sin duda alguna, del ciudadano de a pie. El ciudadano de a pie tiene, digamos, bueno, hombre, muchas preocupaciones, ¿no? Como las tenemos, digamos, si habláramos de los padres de familia, ¿no? Pues los padres de familia tienen la preocupación de tener bien a su familia, ¿no? De que los hijos estudien, ¿no? De que estén sana la familia, que es lo mismo Que coman bien. ¿No? claro, que es lo mismo que un país, ¿no? Digamos, es una eh, forma de hacer un símil para tener más claro, ¿no? Y si habláramos de la familia como de un país, pues que los hijos vayan a la escuela, ¿no? Que hay una educación que sea importante y que le alcance a todos, que puedas dar el gasto, es decir, que la gente gane más o que tenga mejores posibilidades económicas, ¿no? Que tus hijos, la familia esté sana, bueno, que tengamos mejores servicios de salud. Todo esto, ¿no? Que te lleves bien con tus vecinos, pues las relaciones internacionales. Es decir, a lo mejor es una analogía, eh, por supuesto, muy pequeña, ¿no? Pero me parece que puede ser muy clara, Miguel, de lo que hoy los ciudadanos pues están esperando de una nueva administración. Siempre hay un sentimiento de esperanza cuando en todo proceso de renovación, Miguel. Esa es una sensación de todos los seres humanos, Así ¿sí? es, pues siempre se dice que los cambios son buenos, ¿no? Obviamente serán buenos en la medida en que pues se encuentren soluciones que resuelvan esos problemas que mencionan. Y yo creo que el símil es muy bueno porque
pues un padre de familia, una madre de familia tiene que ver por la integridad de sus hijos, la seguridad, por la salud, la educación, el vestido, el entretenimiento, etcétera. Y yo creo que eso es lo que todos los ciudadanos queremos, ¿no? Y sobre todo, hay un tema muy importante, Enrique, es buscar esta reconciliación nacional para evitar que los mexicanos sigamos no solo divididos y polarizados, sino sobre todo confrontados. Pues sí, pues Porque decía yo, ¿cómo te llevas con tu vecino, no? las diferencias de opinión, las diferencias ideológicas, etcétera, siempre van a existir, pero el arte de la política es precisamente encontrar esas formas En de, la diversidad de opinión encontrar puntos de coincidencia, Miguel. exacto, y de Y yo creo solución que y de aquí hay un convergencia, punto, ¿no? aquí hay un punto que más allá de geometrías políticas, más allá de grupos políticos, de partidos, hay algo en lo que todos estamos de acuerdo, en que queremos que a México le vaya bien. Esa es una, por donde lo veas. Si tú le preguntas a un empresario, te dice, pues sí, a mí mi lana me interesa, pero me interesa que mi país esté bien, ¿no? Le preguntas a un académico, pues sí, hay las variables y todo, pero queremos que en fin, esto es una constante. Y yo creo que es un momento para que todos jalemos. No Y además, solamente, claro, y además, como ya mencionamos al principio, pues el hecho de que por primera vez México tenga una presidente o presidenta, como ella le gusta que le llamen, pues implica todo un cambio en la forma de manejar la administración pública. Mira, dice Claudia Sheinbaum, y es como ya estamos de acuerdo, es tiempo de mujeres, ¿no? Lo vemos, cada vez hay más gobernadoras, hay más secretarias, cada vez hay más mujeres participando en la política, incluso en labores gerenciales o ejecutivas en las empresas, en los bancos, etcétera. Ojalá, y tú lo recuerdas muy bien, cuando llegó Violeta Barrios, viuda de Chamorro, a sí, en Nicaragua, Nicaragua, pues hizo un gran papel, vino un gran cambio. Recordamos a Michelle Bachelet cuando llega Chile. a Chile, pero también recordamos a la señora Kirchner, que pues en Argentina hizo un muy mal papel y dejó a la Argentina muy sumida en una crisis. Podríamos hablar de Indira Gandhi, podríamos hablar de Golda Meir. Vamos a ver qué pasa con Kamala Harris. Ha habido otros ejemplos en Bueno, Europa, digamos, la presidenta de Pakistán, Benazir Bhutto, que después fue asesinada. Bueno, que luego tenemos en fue asesinada. Italia a la primera ministra mujer en Italia. En fin, ¿qué quiero decir? Que el que sea mujer no garantiza que las cosas van a ser mejores, pero por lo menos genera una esperanza. Si te parece, vamos a hacer una pausa, Enrique. Ya está el periodista y abogado Alejandro Envila para que nos dé sus puntos de vista sobre cómo ve a Claudia, cómo ve el inicio de su administración y cuáles son los retos que va a enfrentar en los primeros meses. Ya estamos de nueva cuenta con usted, Miguel, y nos acompaña un periodista, gran periodista, con una trayectoria muy larga, abogado, aparte, maestro en la facultad, y un analista muy serio, muy formal, que por cierto, ayer leíamos una de sus Columnas. colaboraciones en la prensa y que tenía que ver con este inicio de la historia política de México, Miguel. Así es, nos referimos a Alejandro Envila, abogado, periodista de Diario del Eje Central. Y justo Alejandro, bienvenido, gracias por acompañarnos. Ayer escribías de que Claudia pues no llegaba sola, porque se ha especulado mucho, que bueno, ahí están los nombres, la mitad, un poco más quizá, se la encarga el presidente, ella lo asume, lo mismo en otros puestos, y cada vez que el presidente le sugería a alguien en el Seguro Social, en el Bienestar, pues ella lo iba, digamos, integrando a su equipo, no se diga Marcelo Ebrard, Adán Augusto en el Senado, Monreal en la Cámara de Diputados, etcétera. ¿Cómo ves tú la correlación de fuerzas dentro de los grupos de Morena, los que apoyan obviamente a Claudia Sheinbaum, que crecieron con ella, y aquellos que vienen de mucho tiempo atrás con el propio López Obrador? Eh, Miguel, Enrique, un privilegio estar con ustedes. A ver, lo primero que les diría es, yo agregaría un tercer grupo. Los que tienen camino, vida propia,
tú hablabas de Marcelo Ebrard y de Ricardo Monreal, y si me apuran uno cuarto, los damnificados de Andrés Manuel López Obrador, que ahí colocaría yo también a Marcelo, también a Monreal y también a Dan Augusto. Creo que hay un factor que se ha menospreciado, la fortaleza de la institución presidencial y de la institución presidencial mexicana en lo particular. Esa águila que está ahí afuera, que antes estaba en Los Pinos, simbólicamente, cuando el presidente vivía ahí, es de tal peso que no solo impone, tiene la posibilidad de realinear, de reorientar muchas cosas, entre otras las lealtades. ¿Sí? Yo creo que vamos a centrarnos primero en estos tres políticos, Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal y Adán Augusto, han sido leales a la institución presidencial y han sido leales, pues hasta el día de ayer yo creo que Andrés Manuel López Obrador, como quien representaba y ostentaba la institución presidencial. Pues al día de hoy, desde las 12 de la noche, la presidenta de México se llama Claudia Sheinbaum Pardo. Y creo que ellos y muchos otros políticos serán leales a quien ostenta la banda presidencial, a quien es, en este caso, comandante suprema de las Fuerzas Armadas, y a quien tiene, me decía alguien que me comentaba el mismo texto, pues el poder de la chequera del gobierno federal, el poder de quitar, de remover y de nombrar colaboradores. Y bueno, en esta reconversión del poder que se dio a lo largo del sexenio que terminó, pues tiene el poder de definir nuevamente, lo había perdido, lo había cedido desde los tiempos de Cedillo, de definir nuevamente carreras políticas. En ese sentido, yo soy un convencido de que Claudia Sheinbaum no llega sola, llega, vamos, pero para nada débil, como dicen, como muchos dicen, como muchos han dicho, los 36 millones de votos son de ella, que eran porque López Obrador era muy popular, sin duda le ayudó y le ayudó mucho, pero en la boleta estaba ella. Voy a decir algo muy trillado, el poder no se comparte, pero pues si queremos ir a experiencias de otras latitudes, pues veamos lo que le pasó a Correa con Lenin en Ecuador, ¿no? Y si queremos venir a México, veamos lo que le pasó a Carlos Salinas con Ernesto Zedillo, o a Luis Echeverría con José López Portillo. Con López Portillo. Sí, todos, o sea, presidentes. ¿Tú piensas que el peso más fuertes? El peso de la silla del águila sigue siendo omnipotente, porque hay un factor que otros expresidentes, a diferencia de López Obrador, ninguno sale con el poder popular que sigue teniendo López Obrador. O sea, él sigue siendo muy querido por las masas, por el pueblo, cosa que no se aplica todavía a Claudia Sheinbaum. Entonces, ¿tú no consideras que ese poder que sigue teniendo López Obrador sobre la gente, que ha caminado con él desde hace décadas, pudiera ser un contrapeso o pudiera ser una cuña que estuviera presionando las decisiones de López Obrador, perdón, de Claudia Sheinbaum, para no apartarse de la herencia y de, pues, ahora sí que todos los pendientes que le deja el expresidente? Yo creo que sí lo va a hacer, Miguel, por supuesto. Ahora, no creo, sinceramente, que alcance para hacer un equilibrio del poder de una institución que el propio López Obrador se encargó, voy a sonar redundante, de empoderar cada día más. Le entrega a Claudia Sheinbaum una presidencia más poderosa que la que tuvo Carlos Salinas, mucho más poderosa que la que tuvieron quienes sucedieron a Salinas en el cargo. Pero vamos, sin precedentes, yo les preguntaría a
a todas las personas que piensan lo contrario, que además es muy respetable la opinión de todos los demás, ¿en serio creen que las Fuerzas Armadas no van a obedecer a la presidenta Sheinbaum? La Administración Pública Federal, el secretario de Hacienda, la secretaria de Gobernación y todos los demás integrantes del gabinete, pues obedecen y van a obedecer a la jefa del Ejecutivo. Ella es su jefa. Ella es quien puede decir, te quedas, te vas, te refrendo la confianza. Una cosa es haber llegado por recomendación y otra cosa es mantenerse. En mi opinión, es un error menospreciar a Claudia Sheinbaum. En mi opinión, es una presidenta que llega con el peso de la institución y agrego un punto más. A ver, en este país de políticos con ADN priista, los de todos los partidos, creo que algo que hay que no olvidar del ADN priista es que es la institucionalidad y sobre todo el apego a la institución presidencial. Y todos los políticos de este país, muchos que hoy están en Morena, tienen origen priista y todos, en todos los partidos, se comportan como priistas en ese sentido. Y a ver, voy a un último punto para reforzar esto que es lo que yo considero. A partir de hoy, Claudia Sheinbaum tiene un aliado que va a estar de su lado, un aliado, además, quizá impensado hasta hace poco, que va a estar de su lado para convertir cualquier intento de maximato, cualquier intento de dinastía hereditaria. Ese aliado son todos los que votaron contra ella, porque todos los que votaron contra ella la prefieren a ella como presidenta que un maximato, que un manejo de poder tras el trono. Entonces, la propia oposición que está en la sociedad e incluso la oposición partidista, que son creo que cosas diferentes, que hoy hay que saber distinguir bien, porque creo que la de la sociedad es más fuerte que la de los partidos. Esas dos oposiciones que no votaron a favor de ella van a estar de su lado al momento de definir quién manda, quién es el jefe. La jefa de la institución presidencial hoy se llama Claudia Sheinbaum. Entonces, yo creo que hoy iniciamos un nuevo sexenio, vamos a ver qué ocurre. Yo sí creo que la presidenta llega con un enorme poder. Y la última, ¿no? Con esto cierro yo. Yo soy un convencido también de que solo conocemos al presidente, a la presidenta en este caso, cuando se pone la banda, cuando se sienta en la silla, cuando asume el poder. Vamos a conocer a la verdadera Claudia Sheinbaum a partir de hoy, a partir de ahora. Enrique. Bueno, yo coincido con el maestro en Vila. Yo agregaría un punto ahí que no va a permitir un inicio terso, esa es una realidad. Y que a partir de este momento ya son una responsabilidad de la presidenta, que son los pendientes que hubieran quedado de la administración pasada, que no son pocos, pero que hay algunos particularmente urgentes de resolver. Yo señalaría solamente dos, para no abundar mucho en el tema, pero se los dejaría al maestro en Vila para que nos dé una opinión. Hay temas que no pueden esperar este bono de simpatía
con el que llega la doctora Sheinbaum, ¿no? Por parte de muchos millones de mexicanos, que es el tema de la seguridad y de la salud. Son dos temas urgentes. El tema de la salud no cuajó una institución. Estamos lejos realmente todavía de ser un país como Dinamarca en términos de nuestros servicios médicos. Es una realidad. El INSABI, como el propio expresidente lo reconoció, no cuajó, ¿no? Y pues ahora está el tema del IMSS Bienestar y pues mire, por propia lógica, si una institución que se trató de echar a andar desde el principio de la administración, al quinto año se reconoce que no cuajó, pues hay años perdidos en esto, ¿no? Entonces, habrá que ver y habrá que apresurar las tareas de cobertura de salud del IMSS Bienestar y el tema de la seguridad, que fue quizá el tema más complicado de la actual, bueno, de la pasada administración y que será el tema sin duda, pues, de urgente resolución por parte de la administración de la doctora Sheinbaum. Te dejo esa reflexión, Alejandro. Si me lo permites, vamos a una pausa y regresamos con tu respuesta, si les parece. Vamos Adelante, un corte, gracias. volvemos. Bien, pues ya estamos de regreso y estamos conversando en Hidalgo hoy con el abogado, periodista y editorialista Alejandro Envila sobre cómo ve la llegada de Claudia Sheinbaum, cómo ve este arranque. Alejandro, ya Enrique te dejaba antes de ir al corte una serie de reflexiones sobre el tema de la seguridad, el tema de salud. Yo agregaría el tema educativo, que también, pues no solo por el COVID, en donde se perdió la matrícula escolar, sino que tuvo un gran retroceso en estos últimos años con la llamada nueva escuela mexicana que todavía pues muchos no acabamos de entenderle y sobre todo yo agregaría el tema económico, financiero, un crecimiento muy bajo del Producto Interno Bruto, el más bajo desde Miguel de la Madrid, una inflación que aunque ha disminuido se mantiene, un endeudamiento externo que tampoco se había visto en décadas y una generación de empleos muy débil. Se tienen que generar aproximadamente más de 1 millón de empleos al año para incluir en el mercado de trabajo a los jóvenes, a los egresados de las universidades. Y en este sexenio que terminó únicamente se generaron 400,000 empleos en promedio. Es decir, el tema económico, el tema financiero, el tema monetario, yo los veo incluso como prioritarios sobre el tema de la seguridad. ¿Tú cómo lo ves? A ver, te agregaría uno más. Tenemos un par de socios comerciales enojados con nosotros, muy enojados. ¿Por qué? Pues porque la administración del presidente López Obrador se dedicó a desconocer en diferentes momentos del sexenio los compromisos asumidos en el Tratado de Libre Comercio. Ese tratado que hace muchos años no querían y cuando llegó López Obrador al poder, dijo que había que cuidar, y me parece que fue una declaración razonable, que había que cuidar, pues porque de ahí ha venido el crecimiento económico de México, en muy buena medida de esa El asociación. intercambio comercial, sí. Así es, de la asociación comercial, su inserción en el mercado global y de acercarse a los Estados Unidos y a Canadá también. Vino el crecimiento económico de México con todos los defectos que tú le puedas marcar al modelo neoliberal, que los tiene sin duda. De ahí viene el crecimiento. A ver, Claudia Sheinbaum llega con fuerza, creo yo. Eso no quiere decir que llegue a un escenario sencillo. Yo suscribo lo que los dos dicen, ¿eh? Por supuesto que la seguridad es un problema de urgente atención, y ahí está Culiacán, y ahí está Chiapas, y ahí están realidades en Michoacán y en otras zonas, en otras regiones del país, donde los gobiernos, las autoridades locales prácticamente se han replegado y han cedido el control del territorio. Y por supuesto que la salud es un problema. Hoy tenemos menos acceso a la salud del que teníamos cuando el presidente López Obrador
el expresidente López Obrador, inició su sexenio y prometió acabar con la corrupción en la compra de medicinas. Hay Todos 30 sabemos cómo millones acabó. más, 30 millones más de los que él recibió, eran 20 sin servicios de salud, ahora se habla de 50 Ahora se habla millones. de 50, así es. A ver, por supuesto. Y a eso se tiene que abocar Claudia Sheinbaum, la presidenta, y también se tiene que abocar, vamos, ¿por qué le va a ser todavía más complicado? No solo porque el rezago es mayor, no solo porque la violencia es mayor, también porque tiene menos dinero, lo que decías, Miguel. Por Así es. supuesto, tiene mucho menos margen de maniobra. Hasta hoy en sus declaraciones, ella ha sido insistente en que no habrá una reforma fiscal que genere nuevos impuestos. Bueno, vamos a verla en la silla y vamos a verla frente a los compromisos internacionales. México hoy gasta mucho más dinero en el servicio de su deuda porque se endeudó, gasta mucho más dinero en pagar intereses porque se endeudó. 6 billones de pesos, 6 billones de dólares más de deuda. Nada más, ¿no? Y esos generan intereses. Y la otra, digo, no es un escenario fácil el que tiene la presidenta. Eh, Esto de los socios comerciales enojados tiene que ver con decisiones que se tomaron en el sexenio del presidente López Obrador. La última, altamente polémica, la reforma judicial, que fue el regalo de los legisladores de su partido. Y bueno, pues esa reforma lo que hizo fue hacer de México un país mucho menos atractivo para la inversión. Cualquiera que haya estudiado un curso básico de economía sabe que sin inversión no hay empleo, no hay crecimiento del empleo. Y sin seguridad jurídica no hay Y inversión. sin seguro, exactamente, sin seguridad jurídica no hay inversión. Y sin crecimiento del empleo, tampoco hay crecimiento de la recaudación. Y sin recaudación, no hay dinero en el gobierno para sostener los programas sociales y para sostener el gasto en infraestructura. Es justo lo que se llama un círculo vicioso en economía. Y Entonces, además, perdón que te interrumpa, si no hay empleo y la gente gana menos o le alcanza para menos, pues hay menor consumo y entonces también hay menor aportaciones por concepto de IVA del consumo de los ciudadanos. y volvemos a empezar. Por eso es un círculo vicioso. Entonces, a ver, el escenario no es nada sencillo para la presidenta, nada sencillo. Eh, claro que todo parece que hay estabilidad económica. La verdad es que yo creo que la estabilidad económica del país hoy es frágil. Eh, hay que decirlo con todas sus letras. ¿Dónde está la confianza en que Claudia Sheinbaum como presidenta actuará diferente? A ver, pues en qué es una científica, en qué es una mujer estudiada, en qué es una mujer, es una académica, eh, en qué es una persona que desde niña convivió con algo muy sencillo, pero que no siempre aparece, que es el método científico para razonar y entender las realidades y los problemas. Y bueno, que tiene de quienes echar mano para resolver estas cosas. El escenario es, insisto, muy complicado, muy complicado. Quien crea que México hoy es más fuerte que hace 6 años, pues se está engañando. Claudia Sheinbaum no llega al gobierno con las bolsas de recursos que Enrique Peña Nieto sí le dejó a Andrés Manuel López Obrador para hacer frente de eventualidades. A ver, acabamos de vivir en Acapulco un segundo huracán de menor categoría, pero muy importante, y nos enfrentamos al hecho de que el gobierno mexicano no tiene etiquetados recursos para atender ese tipo de situaciones. El manejo del presupuesto tiene que ser otro, tiene que profesionalizarse. Eh, Creo que el reto de la presidenta es enorme, es verdaderamente enorme. Eh, Creo que hay muchos mexicanos de buena fe que se lo han dicho y seguramente habrá muchos más. No nos hemos metido a hablar
de las relaciones políticas, de las relaciones con la prensa, de qué tipo de conversación pública tóxica se generó a lo largo del sexenio del expresidente López Obrador. Pero creo que ahí también tiene que haber una renovación. Si a mí me preguntan cuál es el valor que debería privilegiar para iniciar su gestión la presidenta Sheinbaum, es la reconciliación. Es acabar con detener, nunca puedes acabarlo, pero detener y empezar a minimizar esta dinámica de confrontación entre grupos de mexicanos, entre clases sociales, ¿sí? Que bueno, nos llevó a momentos realmente complicados. Creo que tiene que salir de eso para poder empezar a atender todos los demás problemas que ya los enumeramos aquí, ni son pocos ni son sencillos. Enrique. Pues bueno, hay un asunto que también hay que considerar, que no solamente es el tema de casa, y que en el que me parece que también habrá de iniciar un proceso de, no sé si llamarle cicatrización o no sé, pero me parece que, es decir, México, si revisamos la historia de sus relaciones internacionales, siempre ha sido un factor de unión que ha ayudado y coadyuvado en circunstancias de conflicto internacional. No, yo no me acuerdo, pues hace mucho tiempo, no lo recuerdo. De hecho, no tengo conocimiento de qué haya pasado. Que se hayan abierto tantos flancos como hoy quedan abiertos al inicio de esta administración. Y no me refiero solo a España, donde podría caber este diferendo, ¿no? Porque a mí también me parece que nada perdía el rey de España con haber dado una respuesta satisfactoria, es decir, si bien no fue nuestro tiempo, pues lamentamos que se haya dado una. No perdía nada. Me parece que también era una posición ahí de fuerza innecesario, ¿no? Pero, pues qué duda cabe que países con los que hemos tenido una relación, pues muy importante, fraternal, ¿no? Ecuador, Perú, Argentina, propio Canadá, Estados Unidos, Austria, Panamá, Austria, etcétera. Panamá, ¿no? Pues me parece que tendrá que hacerse un trabajo porque, pues, lastimadas seguramente quedaron estas relaciones, Miguel Alejandro. Yo diría que lastimadas y minimizado el papel de México en el concierto internacional, minimizado quizá a un nivel, tú lo dijiste, Enrique, que no habíamos visto nunca. 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 De verdad, esa es una parte lamentable. Y podrán decir algunos que no cuenta, pero en un mundo globalizado y este mundo no, a ver, la globalización no se acabó, ¿eh? Eso es un mito. En un mundo que está interconectado, eso cuenta y cuenta más de lo que contaba antes. Y antes contaba mucho. Sí, porque ahora cuenta no solo en lo comercial, sino también en la tecnología, en las comunicaciones, etcétera. Alejandro, sabemos que te tienes que retirar, tienes tu acuerdo, tu junta editorial, pero te agradecemos mucho que hayas participado con nosotros aquí en Hidalgo hoy. ¿Algún último comentario para cerrar tu participación? Simplemente, simplemente insistir, creo que si no salimos de esta dinámica de la polarización, va a ser muy complicado que el país avance. Y la otra, agradecerles a los dos grandes periodistas. Para mí es un privilegio participar con ustedes. De verdad que les agradezco la invitación a los dos. Gracias, Alejandro. Alejandro. Alejandro en Vila. Vamos a una pausa, regresamos con más aquí en Hidalgo hoy. Pues ahí está lo que opina el maestro en Vila y cómo podríamos ir
dividiendo las responsabilidades que va a tener o que tiene a partir del primer minuto de este día la presidenta Sheinbaum. Creo, Miguel, que ser presidente de un país, de cualquiera, pues es sacarse el tigre en la rifa, ¿no? La rifa de tigres, sí. Es un trabajo extraordinario que requiere una atención de 24/7 todo el tiempo que estás a cargo del Ejecutivo en este caso, y que obliga a sacar fuerzas extraordinarias de atención, de interés, es decir, es un desgaste extraordinario también, aunque dicen los que lo han probado, que el poder genera también estas capacidades, estas endorfinas, ¿no? Para poder navegar en él. Y es muy Oye, pues importante. acuérdate que decían que, bueno, Echeverría se sabe que dormía muy poco. Y dormía Y, con los ojos abiertos, decían, incluso, ¿no? y el mismo López Obrador dicen que dormía poco, por lo menos en la noche, por esta ansia de hacer cosas o el estrés de hacer cosas. El propio Salinas de Gortari alguna vez le preguntaban que por qué dormía tan poco y porque decía que entonces perdía horas para poder ejercer el poder, ¿no? Para poder administrar. Entonces, bueno, el poder por sí mismo es no quisiera usar la palabra droga, sino es un aliciente o es un motivador, ¿no? Para poder hacer las cosas. Porque además saben que el tiempo se va muy rápido, Enrique, y Muy rápido. hay que, como mencionabas, la gente espera resultados en el corto plazo, y si no, ese bono de popularidad se va reduciendo considerablemente. De hecho, lo veíamos ayer, que creo que el Financiero publicaba su encuesta de popularidad en los gobiernos estatales, y prácticamente todos tuvieron un descenso en este segundo año, porque pues la gente siempre está esperando una serie de mejoras. Está Ahora, esperando yo más, quisiera Miguel. hablar. Está esperando más, ¿no? Esa es una realidad. La gente espera resultados muy pronto, muy rápido, independientemente de si la situación económica, política o de cualquier índole lo permite o lo facilita. La gente no quiere excusas, no quiere razones, quiere resultados. Y esa es una realidad, ¿no? Exacto. Entonces, pues, Hay dos temas que yo quisiera retomar. Uno, la parte internacional de la que ya hablábamos con Alejandro en Vila. Viene otra coyuntura muy importante el próximo mes de noviembre. ¿Quién va a ganar en Estados Unidos? ¿Quién va a y luego dirigir la a negociación del nuestro TEMEC. primer, a nuestro principal socio comercial? Ya sabemos quién es Trump y cómo irían las cosas con Trump. Falta ver si gana Kamala Harris, y sobre todo que yo pienso que quizá habría un mejor entendimiento por la simple y sencilla razón de que son dos mujeres, ¿no? Las que estarían ahora gobernando estos dos países. Y el otro tema, Enrique, es cuando hablamos del prestigio internacional que tenía México y que se fue perdiendo por estas diferencias a veces muy infantiles o absurdas con los gobiernos que ya mencionabas antes. México era un actor, un participante activo y con un gran prestigio a nivel internacional en temas de medio ambiente. Como tú sabes, a mí me ha tocado cubrir una gran cantidad de conferencias de las partes de la COP de biodiversidad de cambio Sí, de climático. cumbres. Y México siempre ha tenido una participación, había tenido una participación importante, activa. Eso se perdió en los últimos años porque México en la administración anterior decidió invertir más en petróleo que en agua, ¿no? Y decidió de invertir más en otras obras que en medio ambiente. El medio ambiente a nivel institucional perdió casi la mitad del presupuesto que tenía en el 2018. Y hubo un gran deterioro institucional, no lo digo yo, ahí están los datos, lo dicen los académicos, los investigadores, en el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, en el Instituto Mexicano de Tecnología de Agua, en la Comisión Nacional para el Uso y Conocimiento de la Biodiversidad, la CONABIO. Se crearon muchas áreas naturales protegidas nuevas
un poco como para paliar el deterioro ambiental que hubo por algunas obras, pero no se les ha dotado de personal ni de presupuesto, es decir, son áreas naturales protegidas en el papel. Llega acompañando a Claudia Sheinbaum, Alicia Bárcena, a quien conozco desde hace más de 30 años. Ella fue la primera mujer subsecretaria de Medio Ambiente con Camacho Solís cuando se creó, recordarás, la CEDUE, y luego Sí, hizo claro. su carrera en la CEPAL y en la ONU. Al término de su labor como diplomática o digamos, en altos cargos internacionales, fue nuestra embajadora en Chile, canciller, y ahora llega al medio ambiente. Ella conoce muy bien el tema ambiental, conoce muy bien la agenda global. Yo creo que ella le va a ayudar mucho a Claudia a reencauzar la política ambiental. Ojalá esta esté por arriba de la política energética, que fue muy contaminante en la administración anterior, y sobre todo que México retome ese papel activo que tenía en las cumbres de cambio climático. Viene ya a finales de este mes la cumbre de biodiversidad que se va a llevar a cabo en Cali, Colombia. Después viene la cumbre de cambio climático que se va a llevar a cabo en Brasil. La primera se hace cada 2 años, las de cambio climático cada año. Entonces ahí, Enrique, México va a tener una primera y una segunda oportunidad prácticamente al inicio del régimen de Claudia Sheinbaum, que además ella tiene una formación y una vocación ambiental. Los dos somos egresados del programa de liderazgo de medio ambiente, desarrollo sustentable del Colegio de México. Entonces yo creo que estos dos eventos, con Alicia Bárcena y con Sheinbaum en la presidencia, México puede retomar el rumbo, enfilarse nuevamente en los compromisos que firmamos en el 2015 con el Acuerdo de París, y que México vuelva a tener ese protagonismo que se ha perdido en los últimos años. Yo creo que sí, sí, efectivamente México ha sido un protagonista en la escena internacional siempre, con una vocación siempre propositiva, siempre del lado de la razón, siempre del lado de la justicia, de la dignidad entre los pueblos. Entonces, bueno, hay, lo decíamos, hay una gran cantidad de tareas que le esperan a la doctora Sheinbaum, pero también hay que decirlo, un respaldo de la mayor votación que se ha dado a un candidato a la presidencia. Y eso es también, sin duda, un aspecto a considerar importante, ¿sí? Porque fue una candidata con un respaldo sustantivo y ahora será una presidenta que llegue con esta circunstancia que habrá sí de facilitarle al principio las cosas, pero que no dejará de ser, como lo es en la praxis, un compromiso, porque llega, sí, con el respaldo de 36 millones de votos, pero también llega con el compromiso de cumplirle no solamente a los 36 millones que votaron por ella, sino a quienes no dieron su voto para la presidencia a ella, porque finalmente a partir de el primer minuto de hoy se convirtió en la presidenta de todos, Miguel. Ella misma, Ya no nomás es pues ella gobernar lo para dijo, ¿no? quienes votaron por ti, sino por los que votaron por ti y por los que no votaron por ti. Mira, esto que mencionas es muy importante porque pues ahora ella tiene que ver pues por todos los ciudadanos, La presidenta de todos los la mexicanos. presidenta de todos los mexicanos. Ella lo ha reconocido y lo ha dicho en varias ocasiones, en varios foros, pero además tuvo un gesto que a lo mejor es simbólico, pero que me parece que es muy representativo, que fue renunciar a su militancia en Morena o poner una pausa en su actividad como militante de Morena, y esperemos que se diera esa sana distancia que inauguró Ernesto Zedillo con el PRI cuando llegó a la presidencia, porque el PRI pues era el PRI gobierno, o el gobierno era el PRI, ¿no? Y no había una disociación entre ambos. Es importante que la presidenta mantenga esa separación y que más allá de sus filias y de sus afectos al partido que ella formó, pues tome las decisiones adecuadas, no en función de una ideología partidista, sino de una realidad nacional que a todos nos importa. Y en ese contexto, Enrique, hay dos temas o tres más que tienen que ver
con lo internacional, pero más con lo bilateral entre Estados Unidos y México, que es el tema de la migración, que es un tema muy grave, que sigue creciendo y que México se queda en medio en cuanto a lo que quisiera Estados Unidos y lo que hubiera querido México con los migrantes. Recordemos que López Obrador les dijo que eran bienvenidos, que aquí se les iba a dar trabajo, que se les iba a dar seguridad social, y lo que se les dio después fue una patada y un muro de contención. Entonces, ese es un tema muy importante. El otro es el tema del tráfico de drogas de México hacia Estados Unidos, el tráfico de armas de Estados Unidos hacia México, todo ello relacionado con el narcotráfico y los grupos delincuenciales. Así es que son dos temas no menores, y por supuesto el tema de qué va a pasar con el Tratado de Libre Comercio que se tiene que revisar el próximo año, y en el que hemos tenido varios diferendos con nuestros socios comerciales, Enrique. Bueno, pues ahí está parte de los retos que enfrentará o que está enfrentando a partir de hoy la doctora Claudia Sheinbaum Pardo en la titularidad del Ejecutivo Federal. Hay un equipo muy interesante que integra en el gabinete legal y ampliado. Y pues no queda más que desearle suerte, porque es una frase muy tillada en la vida política nacional, pero muy cierta. Si le va bien al presidente, le va bien a los mexicanos, es una realidad. Oye, pero hay presidentes que les ha ido muy bien a ellos y a nosotros nos ha ido muy mal. Pues sí, bueno, pues también. Es que a lo que se refiere uno es que les vaya bien en la administración, no que les vaya bien en lo personal. En lo personal, ¿no? Pero bueno, le deseamos éxito, por supuesto, y aquí estaremos dando puntual seguimiento a las acciones más importantes que haga la doctora Sheinbaum en la titularidad del Ejecutivo. Agradecer al periodista Alejandro Envila su participación el día de hoy en este espacio, y pues nos vamos hasta la próxima semana, Miguel. Así es, muchas gracias a Omar, a todo el equipo de producción de TV Hidalgo, encabezado por Alan Austria, y aquí vamos a retomar ya en las próximas semanas, vamos a seguir contextualizando el segundo informe de gobierno del gobernador Julio Menchaca, ¿no? Qué tanto se ha avanzado en este último año. Ya lo habíamos comentado con el Contralor la semana pasada. Vamos a hablar otra vez de educación, de salud, de seguridad, infraestructura, etcétera. Pues muchos temas que están aquí pendientes en la agenda de Hidalgo hoy, Enrique. Gracias, Miguel. Gracias al equipo de producción. Nos pedimos en nombre de todos ellos. Miguel Bárcena. Enrique Lascano, un gusto. Hasta la próxima. Hasta la próxima.